Hola, chicos. Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el Cap 14 de El renacer del clan más temido. Como he venido comentando, estos caps son importantes para más adelante con relación a un evento que se va a dar. Puede que repita esto mucho, pero entiendo que puedan llegar a desesperarse, desagradarse, incluso pueden llegar a dejar la historia por el hecho que estoy pasando por estos caps en vez de simplemente saltarlos o bien contar todo en unas pocas páginas y luego pasar a lo que podría ser más importante. Sin embargo, estos eventos para la historia se le deben prestar la debida atención. De ser relleno saltarlo no afectaría nada a la historia, pero no lo es y no contarlo no haría que fuera coherente las cosas que se van a dar más adelante. Por cómo se darán las cosas y en particular al punto a donde quiero llegar en este arco, a ese punto donde se terminará esta parte y en esto en unos 3 caps, no será algo que se quede en el olvido como si nada. No, estos eventos serán algo que tendrán su relevancia. No pienso hacer que Naruto por cómo se den las cosas, solo haga borrón y cuenta nueva. No es de esa forma por más que puedan pensarlo y en consecuencia los hagan pensar en saltar esta parte, los hagan impacientarse al imaginar que será el mismo Naruto de otras historias donde busca aprobación, donde desea reconocimiento, donde actúa de una forma contraria a lo que debería a sabiendas de lo que ha pasado. Tal vez, por cómo se darán las cosas se llegue a pensar que esto que comento en este cap sea visto como solo algo para hacer pensar diferente, pero no es así. Como he comentado en pasados caps si no mal recuerdo, conocer lo bueno y lo malo va a mantener a Naruto en el lado correcto y lo hará parecer bueno, pero se darán cuenta por cómo va a actuar que no lo es. De hecho, en algunos cap, está muy dispuesto a dejar este principio de lado. Sea como sea, en este cap hay un personaje que describiré que va a aparecer más adelante en la historia y estará muy relacionado con Naruto. No solo por el camino que la historia va a tomar y de ahí el nombre de la misma, sino por una relación mucho más cercana. Lástima que ninguno lo va a saber. Llegado su tiempo, profundizaré más en esto. Díganme, ¿qué tipo de relación creen que tenga con este personaje? Los leo. Por otra parte, este arco el cual está muy cerca de terminar, es el porque la primera imagen de la miniatura. No la puse ahí solo porque sí como comenté en un cap pasado. La miniatura no la hice de esa forma solo porque sí y más teniendo en cuenta que en la plataforma, YouTube, hay miniaturas por mucho más interesantes, que llaman más la atención. Las puse pensando en diferentes cosas que van a pasar, en diferentes edades, parte en la historia, algunos arcos que voy a tratar. De hecho, la segunda imagen es lo que va a pasar dentro de algunos pocos caps más. Y esto, será su entrenamiento. Bueno, los dejo, el renacer del clan más temido. Capítulo 14. Lo que estaba a plena vista. Cuando la madre de Sasuke había tenido el tiempo de hablar con su esposo sobre el por qué le había puesto tanta atención al niño rubio esa segunda vez en la cual los había visitado no había esperado saber algo como eso. Cierto, no era del todo malo, pero ella no pudo entenderlo en lo más mínimo en ese momento. Diablos, el hombre parecía solo llevar en su mente que tenía un hijo y su hijo mayor, entonces que de pronto se concentrara tanto en el niño no fue algo que llegó a esperar de ninguna forma posible y menos, cuando su hijo buscaba su atención a todas horas del día casi sin descanso y a ese niño lo había visto de una forma muy interesada, ese mismo niño el cual la primera vez que había venido a su casa apenas y lo había mirado. Ella quería saber la razón por qué el hombre se había encontrado a ese niño tan interesante de repente. Por eso ella había interrogado a su esposo, ella quería saber si esa razón era al menos lo suficientemente buena o si podía explicar la forma en la que había actuado con ese niño, por qué no le prestaba más atención a su hijo menor quien buscaba mucho esto. Fugaku, quisiera hablar contigo, dijo la mujer llamando la atención del hombre de pelo negro quien una vez que escuchó a la mujer, le había prestado su atención y así mismo preguntó, ¿qué pasa? No era algo raro hablar con la mujer, pero sin duda alguna no pensaba que la mujer deseaba hablar algo sin importancia. No era de esa forma y estuvo más seguro de tal cosa cuando escuchó a la mujer. Quisiera saber por qué le habías puesto tanta atención a ese niño cuando a Sasuke que es tu hijo apenas si lo miras. ¿A pesar de que vivimos en la misma casa? Era algo que le interesaba saber. La verdad, no le molestaba tanto, pero sí tenía un conflicto con el hecho que el hombre haya encontrado al niño tan interesante de repente.
Ya veo, con que eso era, dijo el hombre mirando a la mujer y a sí mismo pensando en si era lo mejor decirle lo que pensaba a la mujer. La idea de no decirle estuvo en mente, pero dejó eso a un lado y decidió decirle o al menos hablar sobre eso con la mujer. ¿Qué sabe sobre el embarazo de Cocina?, preguntó siendo algo muy diferente a lo cual la mujer de pelo negro deseaba y por lo mismo, la mujer no sabía por qué le había preguntado sobre su amiga que había muerto hace años. Ella no le había encontrado mucho sentido. Ella había pensado que solo quería saltarse el tema, pero ella no lo dejaría. Él tenía que contestarle su pregunta y así tal vez entender el porqué del actuar del hombre y si no era de esa forma entonces tenía que hablar muy seriamente con el hombre. Ella tenía que saber qué había encontrado tan interesante en el niño. Ella le contestaría. Sin embargo, ella no olvidaría por qué fue que vino a hablar con él en primer lugar. Su embarazo estuvo bien. Bueno, el bebé había estado en buena salud dado a lo que me había dicho en ese entonces. Es más, si tenía que decir algo por lo tanto que se movía el bebé era que, el niño hubiera sido bastante saludable, energético, fuerte, dijo pensativa la mujer pelinegra recordando a la mujer con quien había llevado una muy buena relación hasta esa noche donde tuvo que dejar su vida esa noche en ese incidente. ¿Qué sabe sobre su parto? Preguntó nuevamente el hombre de pelo negro y la mujer miró al hombre con una ceja levantada. ¿Por qué me preguntas eso, Fugaku? Devolvió la mujer con una pregunta al no entender el por qué el hombre le estaba preguntando sobre la mujer pelirroja. No le molestaba, pero recordar a la mujer, ya saber que ya no estaba, que ya no podían llevarse tan bien como antes no era algo que la hacía sentir muy bien. Diablos, sin dudarlo la mujer fue su única amiga real. Entonces, que el hombre le estuviera preguntando sobre su amiga no era algo que podía hacerla sentir muy bien. Solo quería saber, tú eras una de las personas que más cerca había estado de ella, dijo tranquilamente el hombre y eso mismo hizo que la mujer frunciera el ceño. Esto no tiene nada que ver con lo que te había preguntado, Fugaku, dijo la mujer seria y un tanto exasperada. No estoy tratando de evadir tu pregunta. Solo contéstame, por favor. Te aseguro que vas a entender, la mujer abrió ligeramente los ojos ante lo dicho por el hombre. Pensó en simplemente dejarlo dicho por el hombre de lado, pero a sabiendas de lo que había dicho y el mismo hecho de saber cómo había estado mirando al niño, podía tener una explicación. Tal vez el hombre podría contarle al terminar ese asunto. Bueno, el embarazo de Cocina se había mantenido lo más en secreto posible, tal vez por el hecho de que el Hokage era su esposo, padre del bebé que esperaba, pero ella me contaba sobre cómo iba su embarazo cada vez que nos veíamos. Recuerdo que ella me había dicho que su parto estaba programado para el 10 de octubre, mismo día en que el Kyuubi atacó la aldea y ella junto a su hijo y esposo murieron a manos del Kyuubi. Fue una pena, ambos murieron tan jóvenes defendiéndonos de Kyuubi, dijo sinceramente y un poco triste, de verdad. La mujer prácticamente la había dejado sola con su partida. Diablos, por esto mismo no tenía muchas amigas con las cuales reunirse. Si la mujer estuviera viva sin duda alguna estuvieran reuniéndose mucho en los últimos años y asimismo tal vez sus hijos se hubieran relacionado al juntarse tanto con ella. Así es. Es una pena. Al día siguiente, en la reunión que había convocado el consejo, el Hokage nos había dicho a los líderes de clanes que él había tomado un niño al azar para sellar al Kyuubi en el niño a cambio de su vida, dijo el hombre hablando de algo de lo cual no debería, pero era algo que por el rumor que se había esparcido en la aldea podría no importar mucho. Además, confiaba en que la mujer no iba a ir por ahí hablando de eso sin control. La mujer que aún no entendía por qué estaban hablando de ese tema una vez que su esposo terminó de hablar entre sus palabras pensó encontrar la respuesta al interés que había mostrado el hombre por el niño y más dado al hecho que no deseaba continuar hablando sobre la mujer y no por el no desear recordarla. No, solo era que no se sentía muy bien teniendo que acordarse de que su amiga no estaba viva. Ella sabía que casi todo el pueblo decía que el niño era el Kyuubi, que el niño era un demonio o que el niño era una forma que el Kyuubi había tomado luego de ser asesinado por el cuarto Hokage y esto debido a los bigotes que tenía el niño o al menos era algo que los hacía pensar mucho más en eso y esto. Por no haber visto a nadie más con unas características similares a las del niño. Eso era algo estúpido, como ellos podían juzgar al niño de ser un demonio de ser el Kyuubi o cualquier otra cosa que se les ocurría solo por unas marcas de nacimiento que el niño tenía en su rostro. Todos en la aldea odian al niño, ellos dicen que el niño es el Kyuubi. Que es un demonio entre otras cosas, es por eso por lo que te mostraste interesado en el niño, preguntó curiosa y no era para menos. No iba a decir que le iba a tener miedo al niño, pero no había considerado esa posibilidad así lo había escuchado.
No, recuerdas que te había dicho que el esposo de Cocina había muerto sellando al QB, y el niño es un huérfano, ¿verdad? Dijo el pelinegro y miró alrededor a fin de saber si podían haber unos ojos y oídos indiscretos por ahí. Su hijo había estado muy interesado en el niño y por tanto, era de esperar que el niño pudiera estar cerca o por lo menos continuar muy interesado en descubrir cosas sobre él. Sí, ¿qué pasa con eso?, preguntó la mujer curiosamente ante lo dicho por el hombre. Bueno, ¿recuerdas cómo era él?, volvió a preguntar el hombre y la mujer se notó un poco pensativa. El hombre era muy guapo, fuerte, justo el tipo de hombre que les gustaba a cualquier mujer, ella no era la excepción. Sin duda, no le había importado hacer un movimiento para quedarse con el hombre. Sin embargo, tanto las costumbres de su clan como el hecho que su amiga se adelantó la hicieron dejar eso en el pasado. Aún así, había encontrado a un buen hombre y si bien era cierto que su actitud con respecto a sus hijos o bien, como trataba a los mismos no era algo que le gustaba mucho, de verdad y pensaba resolver eso de una forma u otra este día. Sí, él era bastante humilde y terco, dijo a sabiendas que el hombre no era quien pensaba dar un paso atrás una vez que tenía algo en su cabeza y por eso mismo el hombre había llegado a ser tan bueno en unas artes shinobi que no le pertenecían. Si yo, había compartido mucho con él y sé cuánto lo era. Ahora que has recordado cómo era. Quisiera que me digas si crees que hubiera tomado a un niño al azar para sellar al Kyuubi en un niño el cual de seguro que tenía una familia y con tal acto podría hacer que su padre, sus familiares no lo quisieran mucho. Dijo el hombre y la mujer abrió sus ojos ante lo dicho por su esposo. Jamás había llegado a pensar en eso hasta este momento. No, eso estuvo fuera de su mente. En ese momento cuando su esposo le había hecho esa pregunta todo lo que había estado hablando parecía tomar forma. Una forma y en una dirección que se dirigía a un hecho que era innegable. Ella desde la primera vez que había visto el niño no pudo evitar comparar las similitudes que tenía el niño con el esposo de su amiga. Las similitudes que ambos tenían eran demasiadas como para simplemente ser ignoradas sin más. No, no era de esa forma y menos si se había conocido al hombre. Ella, en todo el tiempo que había vivido en la aldea no había visto a otra persona con un color de cabello y ojos igual a los del esposo de su amiga. El sujeto era único en la aldea, no había nadie más que compartiera las similitudes que él tenía. A pesar de que él no era el único rubio en la aldea, sin duda alguna había una diferencia muy grande entre esos rubios que había en la aldea y ese hombre. Ella sabía que en el clan Yamanaka había muchas personas que eran rubios. No obstante, no era como los del esposo de su amiga. El cabello del hombre era por mucho más rubio. Por mucho más amarillos que los que ellos poseían. Además, el hecho de que el hombre hubiera hecho semejante cosa de tomar a un niño el cual tenía su propia familia era improbable. Ella conocía al hombre, eso hubiera ido en contra de cómo era la personalidad del hombre. Ella lo sabía, el hombre no hubiera hecho semejante cosa. El hombre no iba a condenar a un niño al azar a una vida como esa cuando tenía familia. Sabía cómo eran tratadas esas personas que tenían una de esas bestias con colas selladas. Sabía que tampoco podía pedirle algo a un aldeano al azar que le prestara su hijo para sellar una bestia con cola en su hijo. No, eso no era algo que el hombre iba a hacer y aunque lo haga dudaba que algún padre fuera a hacer algo como eso. Sí, muy pocos estaban dispuestos a sacrificar a sus seres queridos. Estaba segura que ninguno de los aldeanos de la aldea iban a ofrecer a su hijo como un sacrificio, sin duda eso de dar a su hijo como sacrificio era algo que casi nadie haría. Nadie que supiera cómo eran tratados esas personas que tenían una bestia con cola sellada permitiría que hagan tal cosa con su hijo y aunque no supusieran los destrozos que hizo el Kyuubi pudo haber borrado cualquier probabilidad que el hombre pudo haber tenido para conseguir que alguien le permitiera sellar al Kyuubi en sus hijos era nula, y si ellos no estaban dispuestos a hacerlo de donde había conseguido al niño. ¿Acaso el hombre había renunciado a su forma de ser y había tomado a un niño al azar sin importarle nada más? Sabía que en ese momento la situación era crítica y se podrían prestar las cosas para que se diera una situación como esa, pero sabía que la esposa del hombre estuvo embarazada. Sabiendo eso no simplemente se podía pensar en la posibilidad que el hombre de una forma egoísta dejó a su hijo a un lado y buscó a otro. Claro, por lo que pasó se podría llegar a pensar que el niño no sobrevivió, pero no por eso dejaba de ser cierto que el hecho de que siendo un hombre de tales ideales buscara a un niño de quién sabe dónde para sellar al Kyuubi no era algo que podía ir de acuerdo a cómo era el hombre rubio. El hombre había abandonado sus ideales y había tomado a un niño al azar solo porque no había podido hacerlo en su propio hijo. No, eso no era posible. El hombre no era así. Ella lo conocía, ella sabía que el hombre no abandonaría sus ideales, eso no era propio del hombre. El hombre no había tomado a nadie más.
Él no había tomado a un niño al azar. No, él no pediría ni tomó a alguien más que haga lo que él no podía hacer. Ella lo sabía. Entonces piensas que el niño es su hijo, dijo la mujer sorprendida ante la posibilidad y siendo sinceros al ver al niño, recordar él mismo era imposible dejar de lado la posibilidad. No, no lo pienso. Él es su hijo. Había pensado mucho en ello desde que su hijo le dijo tal cosa aquella vez y para ese momento luego de haber visto al niño tan bien como se le era posible sin desarmarlo en pequeñas partes e ir tan lejos para hacer un examen de sangre, llegó a la conclusión de que era su hijo, estaba bastante seguro de eso, de verdad. ¿Cómo estás tan seguro? Preguntó la mujer sorprendida y no era para menos que el niño de su amiga sin ella saberlo del todo estuvo yendo a su casa, jugando con su hijo y no solo eso. Estaba siendo tratado no muy bien por la gente del pueblo, no era lo mejor que podía escuchar. No, eso no era algo que tenía en mente de ninguna forma y menos a sabiendas que ella, su esposo hicieron un gran sacrificio por todos ellos. Porque el sello el que hubo en el chico, dijo el hombre de pelo negro dando su razón del por qué y si bien era cierto que no era todo a sabiendas del parentesco del niño, lo cierto era que esto era una razón muy válida por la cual el hombre haría algo como eso y es que, el que hubo tan fuerte como lo era no podía ser sellado en cualquier persona. No entiendo qué prueba eso, sí, ya había llegado a pensar en la posibilidad de que el niño fuera su hijo dado a lo que conocía, pero no por eso era fácil de asimilar tal cosa y más por el hecho de cómo iban las cosas con la gente del pueblo. Pensar que aún entonces el niño fue sacrificado por las personas de la aldea y sus padres también lo hicieron para solo llegar a este resultado no era algo bueno. El Kyuubi es la bestia con cola más fuerte de las 9 que hay repartidas en el mundo. No cualquiera puede cargar al Kyuubi, no una persona normal y mucho menos un niño normal, dijo no solo conociendo lo que el anciano Okage le había dicho en esa oportunidad en la reunión, sino que también era de su conocimiento el poder de esta criatura. ¿Por qué no cualquiera puede cargar el Kyuubi? No lo sorprendía que la mujer desconociera sobre eso. No, era cierto que era un shinobi y era muy lista. Sin embargo, en su aldea antes de esa noche no había habido un Jinchuriki y qué decir de tener relación con uno. Habían sido muy pocos shinobi los que se habían encontrado con un Jinchuriki fuera de la aldea y de haberlo hecho no fue muy bueno para ellos. Entonces, que se desconociera sobre el asunto, que ella desconociera no era una sorpresa de ninguna forma. Su chakra es muy poderoso y corrosivo. Para una persona normal sería imposible cargarlo, si lo sellaban en una persona normal a lo mucho solo duraría un mes vivo y esto sin caer en la voluntad del Biju y así mismo llevarlo a la muerte. Solo una persona con un chakra grande y poderoso puede cargar al Kyuubi, dijo el hombre recordando a esa mujer y lo increíblemente grandes que eran sus reservas de chakra. Con todo ese chakra la mujer no podría ser comparado con otra cosa que no fuera un Biju. Sí, sus cantidades de chakra eran simplemente enormes. Esa mujer tenía unas 100 veces más chakra que su esposo quien ya tenía reservas de chakra mucho mayor que otras personas, que otros Kages. Entonces, esa mujer no podría ser comparada con otra cosa que no fuera un Biju en términos de chakra. Por otra parte, su poder, el uso que le daba a esta increíble cantidad de chakra, ¿qué podía decir sobre eso? Era fuerte, un nivel Kage, pero elegía correctamente cuando decía que no pensaba por un segundo luchar en serio con la mujer. Diablos, su esposo quien por tener algunos jutsus de sellado estaba más próximo a hacer un reto por la mujer, aún prefería no tentar su suerte. No era por la simple apariencia de no hacer enojar a la mujer y que molestara con él. No, había un miedo muy real de que las cosas no iban a salir bien para él. ¿Cómo sabes eso? La idea no estaba descabellada. No, no era de esa forma en lo más mínimo teniendo en cuenta lo que conocía. Era cierto que su conocimiento y relación con los Jinchurikis era muy escasa por decirlo menos, pero había escuchado algunas cosas y una de ellas era que el Kyuubi tenía mucho más poder que cualquier otra criatura. Asimismo, había escuchado que en otras aldeas esas personas habían tenido problemas al mantenerse bajo control con esa entidad y otras habían muerto y dejaron libre a esa criatura lo que no había resultado bien. Por lo tanto, si ellos tuvieron problemas para llevar a esas bestias con cola menos fuertes, era de pensar que el Kyuubi no podía ser llevado por nadie a menos que contara con cualidades adecuadas y esto mismo estaba diciendo su esposo. He oído que en varias ocasiones en otras aldeas habían intentado sellar bijus en personas que tenían poco chakra y habían terminado muriendo aunque es probable que solo haya sido porque el sello con que lo intentaron era realmente malo y terminó fallando en la contención del biju y matando al Jinchuriki en el proceso. Pero, aunque puede que ese sea el caso del por qué esos Jinchurikis murieron, no descarto que la razón haya sido por el poco chakra que poseían los individuos en los cuales quisieron introducir una bestia con cola.
Por lo que, he pensado que él heredó tanto chakra como su madre, ella era una Uzumaki. Por lo que, es posible que haya heredado tanto chakra como su madre para cargar el Kyuubi sin terminar tan mal como otros ya lo han hecho. La verdad, tenía mucho sentido. Ella misma había escuchado sobre eso antes y si bien era cierto que no le habían prestado demasiada atención a ese asunto más allá del hecho que no pasó en su aldea, no era como que simplemente se iba a olvidar de los acontecimientos como estaban las cosas en su aldea, con lo que había pasado esa noche y ahora que hablaban de ello lo tenía más presente. ¿Desde cuándo llegaste a pensar que él era su hijo? A diferencia de antes, ahora sí estaba muy interesada, pensar en la posibilidad que por cierto era algo muy posible, era algo bastante interesante. Por otra parte, a sabiendas de lo que decían en el pueblo y los conocimientos que tenía sin duda hacían pensar bastante en ello como algo muy cierto. Sasuke me había venido preguntando cómo era posible que alguien tuviera tanto chakra si no era miembro de ningún clan. Él me había dicho que tenía un amigo que tenía muchas energías y él no sabía cómo tenía tanto chakra. Yo le había explicado la diferencia entre unas personas que no tenían clan y otra que sí. Les hablé sobre nuestro clan. Los Senjus y los Uzumakis que eran los 3 clanes con más chakra en el mundo. Luego al día siguiente él me había dicho el nombre de su amigo y desde ese día había pensado en eso, por eso le había dicho que le pidiera que viniera. Necesitaba saber si eran ciertas mis sospechas, dijo el hombre respondiendo a la pregunta de la mujer, quien ahora estaba de cierta forma complacida por la respuesta del hombre y es pues, él mismo le había dicho casi todo lo que tenía que saber sobre el asunto y más que eso, le había dicho el porqué de su interés en el niño en esa ocasión. Ahora, que el niño fuera tan interesante para el hombre no estaba para nada fuera de lugar. No, no era de esa forma bajo ningún motivo y por tanto no pensó en reclamarle al hombre por su actitud. No, eso no fue algo en lo cual había pensado en ese momento con lo que habían hablado. Ya veo, entonces, si es el hijo de Kusina, el hijo de mi amiga. Se dijo en voz alta y más para ella misma sin saber del todo cómo sentirse con eso. Claro, era algo bueno, era imposible pensar diferente, pero sabiendo cómo estaban las cosas entre los aldeanos y el niño evocaba una sensación muy desagradable, de verdad. Oye Fugaku, le he pedido al niño que venga más seguido en las mañanas para que pase tiempo con Sasuke. No te molesta, ¿verdad? Dudaba que fuera de esa forma dado a lo interesado que el hombre había estado con el niño en ese momento, sin embargo. Tampoco era como que simplemente podría dejar de lado la opinión del hombre, no, por mí está bien. Así Sasuke podrá dejar de insistirle a su hermano que juegue con él. Necesito que Itachi se concentre en su entrenamiento. Será el líder de nuestro clan y si todo sale bien probablemente logre nuestro más grande sueño de ser la figura de Hokage de la aldea, dijo firmemente el hombre pensando sin dudarlo que su hijo podría llegar a ese puesto en algún momento. Iba a pasar mucho tiempo, por supuesto, pero esperaba que por las habilidades y el buen corazón del niño logre ese objetivo. Hablando de eso necesito que le prestes más atención a Sasuke, él es tu hijo también, dijo la mujer tan firme como el hombre lo había sido antes y el hombre no pensó en decir lo contrario. Era cierto que deseaba concentrarse en su hijo mayor dado a los planes que tenía para él, a las esperanzas que tenía puestas en el niño. Sin embargo, de ahí a olvidarse de su hijo menor no era algo posible. Claro, pareció dejarlo en el olvido, pero no era así. Su hijo mayor en nada de tiempo iba a tener que salir de la aldea a hacer misiones y si el niño no se preparaba bien las cosas podrían volverse muy desagradable y deseaba que eso no pasara. Sin duda alguna, prefería morir una y mil veces antes que ver a su amado hijo, a cualquiera de ellos sin vida. Lo sé. Quiero que Itachi crezca lo más rápido posible para dedicarme a Sasuke completamente ya que si todo sale bien y logra convertirse en el Hokage. Sé que él no podría mostrar una actitud de favoritismo hacia el clan. Él tendría que dejar de ser líder de clan y alejarse de él para no llegar a ser influenciado en las tomas de decisiones que tenga que llegar a hacer. Así que el que será el líder del clan es Sasuke, dijo reflexivamente el hombre mirando a la mujer a un lado de él. Ya veo, recuerda que la edad mínima para convertirse en el Hokage es de 30 años y si es un caso especial como el de Minato es de 20 años. Y aunque Itachi está creciendo rápidamente en sus habilidades no en tamaño y edad, dijo la mujer firmemente. Desde ese día que había tenido esa conversación con su esposo había llevado en mente lo que el hombre le había dicho y con las visitas del niño se había tomado el tiempo para verlo. No de la misma forma que su esposo, pero sí lo había hecho. Desde ese día en que se enteró, mejor dicho se le puso al tanto sobre el niño rubio de características bastante similares al amigo de su esposo que a su vez era su amigo también, esas dudas que aún pudieron haberle fueron quitadas. Ella había disfrutado mucho de la compañía del niño rubio,
el niño rubio y su hijo pasaban toda la mañana compartiendo juntos cosas como estudios hasta juegos que no solo jugaban ellos dos. No, sino que otros niños también, y eso la hacía sentir bastante bien por el niño, por su propio hijo, que en esos momentos pasaron toda la mañana. No, mejor dicho, todo el día divirtiéndose, ya que en las tardes iban al parque. A pesar de que ella había hablado con su esposo sobre prestarle su atención a Sas, que el hombre no lo había hecho. No era que el hombre no quería hablarle o estar junto al niño. No, ellos hablaron sobre ese asunto y bien sabía que el hombre no hacía eso solo porque sí, porque no le interesaba pasar tiempo con el niño. No, no era de esa forma, y ya hace un tiempo hablaron de eso, y por ello sabía que solo el hombre quería enseñarle lo más posible a su hijo mayor para que pueda conseguir algo que sería de agrado para todo el clan. Claro, no por eso simplemente tenía que ignorar al niño, y se lo había dicho, pero era imposible de ignorar que de concentrarse más en sus asuntos con uno las cosas serían mucho más fáciles. Sasuke quería que su padre lo entrenara como a su hermano, y si su padre debería de dividir su tiempo las cosas podrían no salir demasiado bien. Él quería ser notado por su padre, y si bien eso era fácil de hacer sabiendo que el niño siempre iba a querer más y más, dudaba que el niño se iba a sentir bien al dedicársele menos tiempo. Claro, ya no se sentía bien, pero el niño era pequeño y era una buena forma para despistar al niño mientras tanto. Ella sabía que la acción de su esposo podría ser diferente a lo que él podía esperar. El niño podría enojarse con su padre y un día ya no buscar la atención que él estaba buscando en ese momento. Por eso ella había hablado con el niño. Ella habíale dicho que su padre estaba entrenando a su hermano mayor porque él tenía las esperanzas que con las habilidades que el chico estaba mostrando podría llegar a ser lo suficientemente fuerte para ser el líder del clan y, más que eso, podría llegar a ser el líder de la aldea, y esto era algo que le gustaría mucho a los miembros de su clan, y su padre estaba entrenándolo lo mejor que se pueda. El niño había entendido las razones de su padre, y el hecho que tuviera a alguien con quien estar hizo todo mucho más fácil para el niño pelinegro. Ella se había sentido bastante bien al ver que su hijo pasaba el tiempo ocupado con el rubio. Su hijo, mientras el rubio había estado yendo a su casa, no pensaba en buscar tanto la atención de su padre. Eso la alegró un poco, ya que el niño rubio, hijo de su amiga, mantenía a su hijo ocupado, y asimismo el niño hacía lo posible para que estuviera con otros niños del clan. Sí, pues a su hijo no lo movía mucho esa idea y no sabía por qué, de verdad. Mientras pasaban los días, ella poco a poco se fue apegando al niño, cosa que no era muy difícil de hacer. El niño desprendía una aura muy cálida y alegre como para hacer difícil llevarse bien con él, para no sentirse bien con el niño rubio. Por eso cuando el niño no asistió a su casa ese día, le había dicho a su hijo que le preguntará al niño, ¿qué pasó? Las cosas habían ido bastante bien incluso cuando el terco niño no había dejado de traerle peces. Entonces, que dejara de venir no era algo en lo cual había estado pensando en lo más mínimo. Y sí, fue un día, pero con lo bien que la estaba pasando su hijo, ella misma, al tener al chico bajo su vista mientras podía, no simplemente podía dejar de interesarse por él. Su hijo le había dicho que el niño se había sentido mal y que al día siguiente le había dicho que venía, pero no lo hizo. Y nuevamente ella le había pedido a su hijo que le preguntara qué había pasado. El niño le había dado otra excusa y luego otra y otra, hasta que solo había dejado de darle excusas. Ella se había preocupado por el niño. Ella sabía que el niño disfrutaba venir a su casa, además las personas en el clan no lo miraban de mala manera, lo que sin duda había contribuido para que el niño se sintiera bastante bien. Al niño le gustaba que lo vean como una persona normal. Ella lo sabía. Ella no podía entender qué había pasado con el niño para que él solo dejara de venir a su casa. Por eso, luego de que se había cumplido una semana donde el joven rubio no se había aparecido por su casa, ella había ido a su casa en compañía de su hijo, ya que sabía dónde el joven rubio vivía. Bueno, en realidad, su hijo sabía a dónde el niño vivía. Una vez que Sasuke y su madre habían llegado a su casa, tocaron la puerta, pero no había nadie en la casa. Desde que Naruto se había levantado de su cama, había ido al cuarto de baño. Él había pensado en darse una ducha, pero había decidido no hacerlo. Por lo menos no ahora. Él podía hacerlo después de que consiga su comida. Por lo que solo se lavó sus dientes. El rubio se sentía bastante bien, hoy era el comienzo de un nuevo día. El comienzo de una nueva semana, y pensaba disfrutar de la misma tan bien como podía hacerlo, de verdad. Una vez que él lavó sus dientes, él tomó su caña de pescar y partió hacia el río donde atrapaba los peces. Desde que llegó él había empezado su caza de peces y, como de costumbre, los peces se tomaron su tiempo para ser atrapados. Una vez que ella tenía suficientes, él había preparado los peces y lo había cocinado. Cuando estuvieron listos, comió hasta que estuvo satisfecho.
El joven rubio esperó unos minutos antes de entrar al agua. El rubio muy a menudo se metía al río a disfrutar del agua, pero cada vez que lo hacía él no quería salir. El agua siempre estaba increíble para ser disfrutada y por lo mismo le había gustado mucho esta parte, estaba seguro de que no podía contar las veces que lo había hecho con los dedos de una mano. El rubio se tomó su tiempo para disfrutar de lo rica que estaba el agua. Una vez que ya había pensado que era suficiente él había salido, él se puso sus ropas y se había quedado un rato más en el lugar. El rubio se había recostado sobre el suelo mientras se dejaba llenar de la tranquilidad que había en el lugar. Minutos después el rubio se levantó y se marchó del lugar. Una vez que el rubio salió del bosque como era de esperar, se ganó las miradas de las personas. El rubio solo caminó ignorando a los aldeanos lo más que pudo, pero mientras más lo hacía las personas más lo miraban. Mientras más los ignoraba parecía que más él llamaba su atención a diferencia de cuando él no lo hacía. Sí, casi parecía que el hecho de prestarle atención y asimismo que le hiciera saber que no les gustaban sus miradas, los hacía sentirse bien y daba la oportunidad a que se olvidaran un poco de él. Cuando él no los ignoraba tanto como lo estaba haciendo en ese momento solo se reunían un grupo de personas y solo le enviaban sus miradas llenas de odio. Porque él no lo sabía, pero era así. Así había caminado hasta el departamento en silencio siendo mirados por las miradas de muerte de los aldeanos. Ellos solo lo habían dejado de mirar cuando el rubio había desaparecido de su vista y solo después ellos continuaban lo que estaban haciendo. Cuando él subió las escaleras él se encontró con dos personas a las cuales él reconoció bastante rápido. Él se preguntó qué hacían en su casa y se había dado cuenta sin muchos problemas. Él estaba seguro de que venían a preguntarle por qué no estaba yendo a su casa. ¿Qué les diría? Sabía que no solo podía decirle lo mismo que en pasadas ocasiones, ellos se darían cuenta que estaba mintiendo. Él no había pensado en nada. Él pensaba que ellos no vendrían a su casa a buscarlo. El rubio sabiendo que no tenía nada con lo cual podría salir de esa él se preparaba para dar la vuelta para irse de regreso. Lastimosamente en ese preciso momento la mujer y su hijo se dieron la vuelta y lo vieron. Al dar la vuelta las dos personas que estaban paradas en la puerta del departamento del rubio verían que ahí parado mirándolos se encontraba el rubio que habían venido a ver. Él llevaba una cacerola en sus manos. ¿Con qué hay estás? ¿Cómo estás? Preguntó la pelinegra mayor mientras se acercaba al rubio junto a su hijo. Yo estoy bien. ¿Y cómo está usted, señora Mikoto, Sasuke? Preguntó el rubio con una pequeña sonrisa para nada sincera y es que, había deseado evitar esto, pero era algo inevitable al parecer. Bueno, nosotros estamos bien. ¿Verdad, Sasuke? Preguntó la mujer antes de darle una mirada al niño pelinegro quien asintió a lo dicho por la mujer. Sí, dijo el pelinegro mirando fijamente al rubio. ¿A dónde estabas, Naruto? Preguntó la mujer pelinegra curiosamente, aunque podía darse cuenta de dónde por lo que veía en esa cacerola. Bueno, estaba buscando algo, respondió el rubio tranquilamente a la vez que bajaba su cabeza y miraba la cacerola de plástico. ¿Qué buscabas? Preguntó el niño pelinegro un tanto curioso por saber qué era eso aunque la figura de lo que podía ver en la cacerola casi le dejaba claro que era lo que buscaba el niño. Solo buscaba mi desayuno, dijo el rubio antes de mirar al pelinegro. Ya veo. Oye, quiero hablar contigo, dijo la mujer y el rubio que para nada era estúpido sabía por dónde iban las cosas y no pensó en que fuera otra cosa que no sea sobre ese asunto. Estaba seguro que era de eso y por lo mismo a sabiendas que no podría escapar para evitar esa conversación, preguntó. ¿Sobre qué? Preguntó fingiendo ignorancia y así tal vez no ser mirado duramente por ambos. Bueno, quería saber, ¿por qué no estás yendo a mi casa? Preguntó la pelinegra a sabiendas que si bien las explicaciones que el niño podría tener podrían no importarle mucho, tenía que respetar su decisión. No era quien tenía que encargarse de él después de todo. Claro, no era algo con lo cual se sentía demasiado bien, pero no era como que simplemente iba a cambiar las cosas. El rubio no sabía qué decirle. Bueno, en realidad sí sabía qué se supone que debía de decir, pero no era como que deseaba siempre estar poniendo de por medio sus problemas al frente. Claro, era la razón del por qué, pero eso no hacía que se sintiera nada bien. ¿Cómo hacerlo? Esas personas estaban haciendo que no pueda vivir su vida como alguien de su edad debía de hacerlo. No solo no tenía padre, sino que era odiado, había sido golpeado, no se le dejaba comprar nada. No era algo bueno de ninguna forma posible, de verdad. Claro, sabía que podía ser peor, antes en el orfanato se lo habían demostrado con creces. Sin embargo, no era lo que deseaba, como estaban las cosas así era malo,
prefería eso 1000 veces a que sea tratado como esas mujeres lo habían hecho. Él tenía que decirle. Él no quería que ellos lo odien igual que lo hacían con él y por la forma en que los aldeanos habían empezado a mirarlos era algo que podría llegar a pasar. No deseaba eso y lo mejor era apartarse antes de que las personas que lo hayan hecho sentir bien lleguen a odiarlo como derivado de las miradas que podían recibir de los aldeanos. Él no quería que piensen que es su culpa como lo hacía él. Él se culpaba por la forma en que habían empezado a verlo y no era para menos. La gente de la aldea habían cambiado con él hace meses atrás por quién sabe qué motivo y que los aldeanos lo miraran de esa forma desde que él había estado yendo a la casa de la mujer, del niño pelinegro los aldeanos habían empezado a verlos de la misma forma en que lo hacían con él. Entonces, sabiendo cómo podrían ser las cosas era mejor dejar de ir. No tenía otra opción, si él decía una mentira ella podría no creerla y si lo hacía podría descubrir que era una mentira y la mujer le pediría que continúe yendo a su casa en algún otro momento. Bueno, es que la mayoría de las personas del pueblo me ven con una mirada fría y he visto que también ellos han empezado a verlos de esa forma y no quiero que los miren así. No es justo que los aldeanos lo miren de esa forma sin haber hecho nada para merecerlo, ella los había visto. Las personas en la aldea desde el día que el Kyuubi había atacado la aldea y ese hombre había acusado a su clan ante la aldea de tener algo que ver con ese asunto, se habían esparcido los rumores que ellos tenían algo que ver con el ataque. Gracias a ese hombre que había acusado a su clan de que uno de sus integrantes tenía el poder para controlar el Kyuubi aunque no eran todos en la aldea que pensaban que ellos habían hecho algo así las opiniones estaban divididas. Cuando ella había invitado al rubio a su casa lo había hecho para que su hijo pudiera estar entretenido con el niño. Sin embargo, cuando ella se enteró que el niño era hijo de su amiga ella quiso hacer lo que su amiga no había tenido la oportunidad de hacer. Aunque ella sabía lo que se decía del niño en el pueblo ella nunca pensó que ellos pudieran vincular la visita que estaba realizando el niño a su clan con el ataque del Kyuubi aquella vez. Ella nunca pensó que los aldeanos pensarían que su clan tendría algo que ver con eso. Ella nunca pensó que los aldeanos que ya tenían sus propias conclusiones sobre el niño pensaran que ellos pudieran usarlo como ese hombre acusó a su clan aquella vez. Sin embargo, ahora que ella lo pensaba podía ser posible que pensaran algo así y no tenía duda alguna cuando ese hombre por lo que ella sabía había esparcido esos rumores por la aldea. Ella tenía que tomar una decisión. Ella sabía que si el niño continuaba yendo tan seguido el odio hacia él como el repudio a su clan debido a esos rumores se haría más grandes. Ella no podía dejar que el odio hacia el hijo de su amiga se hiciera más grande. Ella no podía permitir que el repudio hacia su clan sea más grande, eso sin duda iba a traer muchos problemas y no era bueno para nadie. Ella tenía que reconocer que lo que el niño había hecho estuvo bien, demasiado de hecho. Pensar que el niño a tan corta edad estaba actuando de la forma correcta ante situaciones que no solo podrían ser perjudicial para él, sino que para otros era algo muy sorprendente, de verdad. Su hijo mayor así era alguien muy listo y hábil, no había hecho algo como eso antes. Sí, tenían que reconocer que las diferentes situaciones que pasaron podría hacer las cosas muy complicadas y por tanto tal vez así su hijo pasara por algo así tomaría una decisión tan responsable como el niño, al menos eso era de pensar dado a lo brillante que era el niño. Ya veo. ¿De verdad crees que es por tu culpa, Naruto? Preguntó la mujer tranquilamente. No iba a negar que había un tanto de verdad en sus palabras, pero si se tenía en cuenta que esos rumores fueron esparcidos por una persona que no podía tener del todo buenas intenciones había hecho todo esto posible. Habían hecho que el niño no estuviera en la aldea, en el complejo de ningún clan teniendo en cuenta lo que se podía pensar. Y sí, tal vez su clan hacía todos estos rumores mucho peor de lo que podrían serlo con otro clan. Sin embargo, era claro que se podrían llegar a decir algunas cosas que no iban a ser ciertas. El rubio desvió ligeramente la mirada, decía que era su culpa y casi pensaba en defender tal cosa dado a lo que había vivido, pero que había hecho para que lo vieran de esa forma. No tenía la menor idea y sin duda alguna no era algo que iba a descubrir muy pronto que se diga, de verdad. Yo creo que sí, fue lo mejor que se le ocurrió decir al rubio mientras miraba hacia abajo. Él se arrepentía de haber aceptado esa invitación que le había hecho la mujer hace un tiempo. Si él hubiera sabido que los aldeanos los iban a mirar igual que con él, con malos ojos no había aceptado y así evitarse todo esto, pero él no lo sabía. Él solo quería conocer más gente que no lo odiaran sin razón, hacer más amigos. Claro que no. Tú no tienes la culpa de nada. Los aldeanos solo son unos tontos, ¿verdad, madre? Preguntó el niño pelinegro quien miró a la mujer y así mismo espero alguna respuesta de la misma, pero la mujer solo miraba al niño y no entendía del todo el porqué de eso. ¿Verdad que él no tiene la culpa de nada?
Volvió a preguntar el niño pelinegro y la mujer esta vez lo miró antes de mirar al rubio, que al oír lo que dijo su amigo levantó la cabeza ya que la había mantenido hacia abajo y lo miró antes de decir: claro que sí. Yo soy el que tiene la culpa de que los aldeanos lo miren de esa forma. Desde que recuerdo me han visto igual, y teniendo en cuenta que por estar con ustedes podrían ser visto de esa forma, es algo en lo cual debo de pensar, dijo el niño sabiamente, y esto más por el hecho que entendía que las personas pueden ser influenciadas por otras, y sabiendo eso era el por qué no continuaba yendo al complejo. Claro que no. Dime qué has hecho para que ellos te traten como lo hacen, preguntó la mujer, que se había mantenido callada viendo la interacción de los dos niños y más que todo, la actitud del niño, que se estaba haciendo responsable de algo que, si bien viendo las cosas correctamente no tenía la culpa, si se podría llegar a pensar que era de esa forma a sabiendas de lo que el niño ocupaba. Asimismo se había mostrado asombrada por el comportamiento de su hijo, no había llegado a pensar que el niño podría defender al niño de sí mismo. Yo, no sé, dijo el rubio viendo a la mujer, o así lo hizo antes de dejar de verla. Entonces, ¿cómo puede ser tu culpa cuando no has hecho nada? Más aún, ¿cómo es posible que alguien sea responsable de algo cuando no ha hecho nada? Sin duda una muy buena pregunta, y el rubio no pensó en decir nada, no tenía nada para decir. ¿Cómo hacerlo? No había hecho nada malo y no creía que les iba a hacer daño, no solo a ellos, sino que a otra persona. No, no es posible. Solo una persona es responsable de algo cuando esa persona lo hace. Por lo tanto, si tú no has hecho nada, entonces no se te puede responsabilizar por ello, Naruto. Ella sabía, el rubio no tenía la culpa de nada, la culpa la tenía esa persona que había repartido informaciones falsas en la aldea con quién sabe qué motivo, pero a sabiendas que no estaba haciendo la vida del niño feliz y los problemas que podría traer para con su clan, tal cosa no era con muy buenas intenciones. Yo, no lo sé, creo que tengo la culpa. Si no fuera por mi culpa no los miraran así. Si no hubiera aceptado ir a tu casa no los miraría como lo hacen hoy, dijo el rubio creyendo firmemente que todo se debía a él. Las personas veían algo mal en él, y mientras eso no deje de ser así, cualquier cosa mala que no le gustara iba a ser por causa de eso, lo tenía bastante claro. Cuando Sasuke escuchó esas palabras del rubio tuvo que contenerse las ganas de saltarle encima y hacerle entender a golpes que él no tenía nada que ver con eso. ¿Qué parte de que no es tu culpa no entiendes? ¿Acaso eres estúpido o qué? Preguntó el niño pelinegro un tanto molesto con la actitud del niño rubio, y no era para menos. Aquella vez lo trataron cual basura y mostró esa misma actitud que para nada le gustaba, a sabiendas que el niño no podía hacerle daño a nadie y por tanto era de pensar que no había forma de que deba de estar pasando por ese odio y repudio en la aldea. El rubio no le contestó al niño. Era lo suficientemente inteligente para saber que no había hecho nada, pero las miradas de los aldeanos le decían lo contrario, y la verdad, a sabiendas cómo estaban las cosas entre la gente del pueblo, no pensaba en simplemente dejar las cosas a un lado. Ellos deberían de tener una razón por el cual odiarlo, y por tanto, tal vez si había hecho algo en algún momento que no recordaba. Sí, en medida que había logrado que le importe menos la mirada de esas personas, había sido capaz de llegar a pensar en la posibilidad de que si les había hecho algo. Sí, era en lo mejor que podría pensar para entender a esas personas, su comportamiento hacia él. Y sí, conscientemente no le había hecho nada y dudaba que pueda hacerlo, pero no por eso dejaba de ser cierto que ellos veían a alguien que les había hecho y podría hacerles daño. Entonces, ¿vendrás con nosotros hoy? Preguntó la madre de Sasuke, que se había mantenido en silencio mientras los más jóvenes hablaban. Yo, no creo, no quiero que más de los aldeanos los continúen viendo de esa forma, es suficiente. Si no quiere entender con palabras que no es tu culpa, entonces te haré entender a golpes, dijo el joven Uchiha abalanzándose contra el rubio, quien ante la acción del niño casi deja caer su cacerola al suelo. Sin embargo, pudo sujetarla a la vez que dio unos pasos hacia detrás. Rápidamente su madre atrapó a su hijo antes de que golpeara al rubio. Suéltame, 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 madre, voy a hacerle entender que no es su culpa, dijo el niño molesto por lo que el niño decía. Tal vez no debería de molestarse, no eran sus asuntos, y a diferencia de otros niños, esas niñas en particular habían estado por menos tiempo viéndolo, conociéndolo. Sin embargo, el niño era muy diferente a otros. El niño era alguien que a pesar de todo era con quien se sentía bastante bien, y sí, tal vez podría no aceptarlo del todo como su mejor amigo o algo así. Pero el hecho de saber que el niño no había hecho nada, que las personas del pueblo no lo veían bien, de haber estado relacionándose con el niño para conocer cómo éste vivía y lo que pasaba, lo había hecho molestarse.
No puedo dejarte hacer eso, Sasuke, dijo la pelinegra haciendo que el niño, si bien no muy tranquilo, si incapaz de zafarse de su madre a quien miro. Bueno, si cambias de opinión ya sabes te esperamos en casa, dijo la mujer comprendiendo al niño y asimismo dándole la oportunidad para que él mismo entienda que no había hecho nada. Los aldeanos eran quienes habían estado haciendo algo con él y no era algo bueno, de verdad. Vámonos, Sasuke, dijo la madre del pelinegro quien la miró asombrado al saber que la mujer iba a dejar las cosas de esa forma entre el niño y ellos, que no lo haría cambiar de opinión si sea por las malas como había pensado hacerlo en ese momento. Pero mamá, no vas a convencerlo de que se saque esa idea de la cabeza, que no es su culpa. Que venga a pasar tiempo conmigo, con los otros niños en las mañanas. No quisiera que deje de ir a pasar tiempo conmigo en las mañanas, preguntó el niño un tanto decepcionado de que las cosas se quedaran de esa forma y al parecer eso no iba a cambiar. No puedo obligarlo. Cuando desee él puede ir, eso no le había gustado mucho a niño Uchiha y miró al rubio quien aún no miraba a un tanto asombrado por su arrebato. Ella lo tomó de las manos y comenzó a avanzar alejándose del lugar. El rubio vio a ambos caminar a su dirección dado a que por ese lugar se encontraban las escaleras, ambos pasaron a su lado y se giró mirándolos mientras veía a los dos pelinegros alejarse. La verdad, quería ir con ellos. Estar solo no le gustaba para nada, pero sabía que no era lo mejor. Así era cierto que quería continuar yendo al complejo de su clan ya que era el único lugar donde las personas lo veían normal. Lo veían como lo que era un niño nada más. En ese lugar él hizo muchos amigos. Amigos que no fueron apartados de él por quién sabe qué motivo extraño como lo hacían en el pueblo, pero él no podía, no quería que lo sigan mirando de esa forma. Él no quería que por su culpa odiaran a los padres de su amigo, no quería que odiaran a la madre de Sasuke. No, él no podría permitir eso. La mujer lo había tratado bastante bien. Él no sabía lo que era tener una madre que se preocupara por él. Sin embargo, en esos meses que había estado yendo constantemente a la casa de su amigo él había notado que la mujer lo había tratado tan bien como lo hacían con Sasuke y le había gustado y mucho, aunque fue muy poco tiempo. Él pudo llegar a comprender por lo menos un poco cómo se sentía tener una madre que se preocupara por él. Ella era una de las únicas personas mayores con la que tenía alguna relación cercana y eso sin duda le agradaba. Una de las pocas personas mayores que podía llamar amigos y tal vez con las cuales podía llegar a contar, no tenía mucha interacción con personas mayores. Solo tenía a su figura de abuelo que era el Hokage, el padre de Shikamaru, la madre de Sasuke, la mujer Hyuga que estaba cuidando a Hinata. La mujer había puesto su confianza en él al dejarla estar con él y tener el pensamiento que no le haría nada a la niña Hyuga cuando la había invitado a su casa por primera vez. La mujer había dejado que la niña vaya sin ella. El último era el padre de Ino que le había dicho que llegaría el día en que las personas en el pueblo dejarían de mirarlo de esa forma. Él había creído en que las palabras del hombre podían llegar a ser posible y se había sentido bastante bien al haber estado en ese lugar y las personas no lo veían de la misma manera que el resto del pueblo. Él había creído en el hombre y se había dado cuenta que podía ser cierto, algún día las personas del pueblo dejarían de verlo así. No obstante, las personas en el pueblo en vez de dejar de mirarlos de esa forma y mirarlo como lo hacen los miembros del clan de su amigo. Los aldeanos habían comenzado a verlos de la misma forma en que lo hacían con él. Él no podía permitir que alguien que se había vuelto tan importante para él sea odiado sin razón, no podía permitir que los amigos que había hecho sean odiados por su culpa. Por eso, él tenía que dejar de ir al complejo del clan de su amigo. El rubio, una vez que las dos personas salieron de su vista, él dio la vuelta y se dirigió hacia su departamento. Una vez que estuvo dentro se dirigió hacia la repisa de la cocina y dejó la cacerola que había estado cargando. Luego él se dirigió hacia los muebles que estaban en su pequeña sala y se sentó. Fugaku Uchiha. Desde que se había vuelto líder de clan e incluso desde antes. Había notado la diferencia que había entre su clan y los demás clanes que había en la aldea y el hecho de saber lo importante y lo fuertes que podrían llegar a ser lo había hecho sentirse muy orgulloso de pertenecer a ese clan. Los otros clanes tenían su complejo dentro de la aldea al igual que todos los clanes que se encontraban en Konoha, pero los terrenos donde estaba ubicado el complejo de su clan eran mucho más grandes que el de otros. La verdad, esto no era muy importante en un principio, al fin de cuentas, ¿qué sentido tenía tener tantos terrenos si no hacían uso de ellos de ninguna forma? Ninguno, eso estaba bastante claro. Sin embargo, luego de los acontecimientos del QB y más que todo lo dicho por esa persona, las cosas habían cambiado considerablemente, de verdad. Fueron movidos de su posición dentro de la aldea y fueron reubicados en otro lugar. El terreno era grande, pero no tanto como antes. Esto no era un problema, si bien eran numerosos,
Lo cierto era que no se contaban por miles y miles. Por lo tanto, estaba más que bien. Sin embargo, el hecho de ser movidos de su lugar anterior, de ser llevados fuera de la aldea no fue algo que le había gustado demasiado. Este lugar a donde habían sido reubicados por los altos mandos de la aldea no era donde se sentían cómodos. No, era todo lo contrario, sentían bastante insatisfacción. Los terrenos que tenían eran grandes, pero eso no le importaba. Ellos sentían que esas paredes lo alejaban de la aldea y cómo no hacerlo cuando la aldea ya de por sí sola tenía unas paredes enormes que la separaban del exterior y ellos habían sido reubicados muy cerca de los límites de la aldea con el pretexto que la aldea estaba creciendo, que se crearía una segunda pared que una vez construida volverían a estar más al centro de la aldea. Tiempo después se construyó una pared alrededor del lugar que había sido ubicado que para ellos solo hacía parecer que estaban más separados de la aldea. Eso había molestado a los miembros de su clan, pero ellos habían sido rápidamente calmados por lo que el Hokage le había dicho de construir una segunda pared dado al crecimiento de la aldea. Pared que no había sido construida a pesar de que había pasado muchos años. Demonios, ni siquiera se había comenzado a construir y por lo que él veía no lo harían. Sabía que la aldea había sido atacada por el Kyuubi. No obstante, la aldea se había recuperado y se veía mejor de lo que era antes y la economía de la aldea había mejorado también. Por lo que la razón del por qué no se construía la segunda pared y no tanto eso sino porque no se ampliaba la aldea como se supone que se tenía pensado era algo que desconocía y no había hecho otra cosa que poner unas ideas diferentes en la cabeza de cada uno de los miembros de su clan. ¿Cuáles habían sido las razones por la cual en vez de hacer esa ampliación de la aldea habían decidido hacer una pared alrededor de ellos? No tenía la menor idea. La verdad, siendo sinceros, el hecho de haber hecho eso era algo bueno para asegurarse de tener un cierto grado de protección más alto. Por otra parte, así como se construyeron esas paredes se había conectado con la aldea dejando un espacio de más de 30 metros. Sabía que la relación con la aldea estaba mal desde el día que su clan había sido reubicado. Y solo había empeorado cuando habían construido esa pared. Y había seguido esperando con el paso de los años y no era algo extraño que las cosas con los aldeanos habían sido más difícil de tratar. Él mientras pasaban los años él había tenido la esperanza de que la segunda pared sería construida algún día como se le había dicho a su clan, por eso había mantenido a los miembros de su clan con esa esperanza, calmándolos y asimismo les hacía saber que una pared no los hacía más o menos parte de la aldea, así sabía que el hecho que hayan hecho tal cosa no significaba que otra cosa que la pérdida de confianza con ellos. Lastimosamente, ellos no creían que eso era verdad. Por lo que tuvo que mantener esa esperanza todos los días en los miembros de su clan. Como era de esperarse, mantener la fe en algo cuando no se hace nada para mantenerla viva era simplemente imposible y así el pensamiento iba quedando de lado, está destinada a morir. Esas esperanzas que el líder del clan tenía fue muriendo a través de los años. Él había dejado que cada uno de los miembros de su clan pensaran lo que quieran, solo no tenían que hacer nada estúpido. Desde ese día que él había dejado que los miembros de su clan pensaran lo que deseaban, dado al hecho que el Hokage no solo no se pronunciaba al respecto, sino que tampoco hacía nada. Las cosas habían empeorado más ya que le pedían que hiciera algo o que le reclamara al Hokage por la situación en que ellos estaban viviendo. Sabía que ellos tenían razón, ellos no deberían de estar en esa situación. Por un lado, casi fueron echados de la aldea a sabiendas que estaban tan cerca de la pared de la aldea y lo poco que los separaban de la misma que eran bosques. Por el otro, su clan no debería de estar tan separado de la población y mucho menos que se les sea culpado de algo en lo cual no habían tenido nada que ver. Que el Hokage por quién sabe qué razón no haya dicho nada no era algo bueno de ninguna forma posible, de verdad. Ellos habían ayudado a fundar esta aldea y tal vez esto se podría llegar a dejar de lado puesto que antes cada clan tenía su aldea y tal vez podrían llegar a unirse en algún momento. No obstante, que no se respetara lo que ellos, su clan, su gente había hecho a través de los años sin duda alguna daba mucho que pensar y eso siendo aquello dicho por quien una vez fue su líder de clan. Ellos más que nadie se merecían estar en una posición favorable dentro de la aldea dado a que la protegían y es que muchos de sus miembros habían muerto esa noche al estar enfrente y así mismo intentar atrapar a la criatura bajo su poder. Sin embargo, eso no pasó. O bien eran muy débiles para hacerlo, cosa que no sería algo extraño a sabiendas que era el Biju más fuerte con quien trataban o algo más había de por medio. En todo caso, muchos murieron y que en vez de tomar eso como muestra de su devoción ante la aldea lo culparan, lo echaran fuera no era nada justo. Cierto, a pesar de su situación continuaban pensando en dar sus vidas cuidando esa aldea que tanto querían, pero era un insulto en el sentido literal de la palabra que se le trate de esa forma sin motivo alguno.
Él no había esperado que la invitación que le hizo su esposa al niño para que viniera a su casa haría que su clan sea mirado de esa forma. Claro, no pensaba por un segundo que estaban en lo correcto. No, no estaba loco para pensar así. Su amigo, su esposa se habían sacrificado por la aldea esa noche y no solo eso, sino que sacrificaron a su hijo. No podía pensar que estaban en lo correcto al mirarlos así. No, sin embargo, así las cosas, se habían dado y no podían cambiar las cosas. Por supuesto, a sabiendas que no estaba haciendo o pensando algo malo había ignorado las cosas que podrían darse, pero no por eso dejaba de ser cierto que podía pasar, pues de cierta forma el niño era odiado por toda la aldea. Otra cosa que lo había empeorado era que ese maldito hombre había esparcido ese rumor de que uno de sus miembros tuvo que ver con el ataque a la aldea. Desde que había empezado a notar las miradas que los aldeanos les enviaban a los miembros de su clan. Él había pensado que solo lo hacían como una forma de mostrar su desaprobación porque su clan no le importaba tener el niño en su complejo, pero una vez que él se enteró del rumor que estaba corriendo por la aldea supo que no era de esa forma en lo más mínimo. Su clan era importante para él y él no podía permitir que sigan viendo a los miembros de su clan con esa mirada. Los miembros de su clan ya estaban decepcionados con el ocaje de la aldea por echarlos a un lado tan alejado de la población aquella vez. Él no quería que los miembros de su clan continúen siendo mirados de esa forma amén del hecho que a la gente de su clan no le gustaban esas miradas y esto podría llevar a un problema más grande. Él no quería que su clan continúe decepcionándose más de las personas que se supone que debían proteger. Si eso llegaba a pasar las cosas podrían ponerse bastante mal y no había forma que eso hiciera que puedan llegar a solucionar sus problemas con la aldea, a recuperar la confianza que al parecer habían perdido desde que ese hombre salió diciendo tal cosa en frente del consejo. Él no sabía cómo los aldeanos llegaron a creer tal cosa. Los aldeanos los muy estúpidos habían pensado que era cierto y que esta vez ellos querían volverlo a ser dado a que el niño que pensaban que era una especie de QB reencarnado pueda llegar a ser usado de nuevo en contra de la aldea. Él no podía dejar que ellos continúen pensando de esa forma, pero mientras las cosas no intentarán ser resueltas de forma sincera por el ocaje, todo cuanto intentará podría terminar en fracaso. El líder del clan Uchiha así era cierto que no le había gustado mucho la idea tanto por el hecho de saber lo que pasaba con el niño, de dónde venía, el sacrificio que se hizo con él y de sus padres tuvo que tomar su decisión. Él lo sentía por su amigo, pero él no estaba con vida para trabajar juntos para resolver ese asunto. No, él estaba muerto y quien tenían como caje le gustaba vestirse de oveja y hacía todo lo posible para ser un inútil. Sí, pues el hombre tenía todo lo necesario para hacer cambiar las cosas por las malas o por las buenas y no hacía nada. Estaba seguro que si su amigo Rubio hubiera estado vivo a este momento no solo estuvieran en el terreno que ocuparon antes, sino que también esos rumores estarían casi a punto de desaparecer en las cabezas de cada una de esas personas. Él no estaba vivo para solucionar tal cosa y no podía permitir que los aldeanos continuaran viendo a su clan de esa forma. El hijo de su amigo tenía una de las bestias con cola dentro y los aldeanos odiaban al niño por ello y quién sabía que podrían llegarle a hacer al indefenso niño que ya la estaba pasando muy mal por lo que estaba pasando en la aldea. Su amigo había condenado a su hijo a una vida llena de odio y por lo que él veía no estaba ni cerca de terminar. De hecho, veía que con cada día que pasaba el odio que los aldeanos tenían sobre él se hacía más y más grandes. Tanto así que, no se detenían a pensar un poco las cosas para darse cuenta que no solo no estaban haciendo bien en eso, sino que en el proceso estaban llevando las cosas a un punto de no retorno. Sí, pues pensar que aún con el sacrificio que se había hecho para salvarlos escupieran de tal forma en su sacrificio no era algo bueno de ninguna forma. ¿En qué estaba pensando el hombre cuando sacrificó a su hijo? Sabía que el hombre era muy ingenuo y tal vez podría debérselo a la juventud del hombre. Lo más seguro es que el hombre había querido que su hijo fuera visto como un héroe, pero eso estaba muy lejos de la verdad. Los aldeanos no lo verían de ese modo, ellos solo veían la bestia que estaba sellada dentro de él, la causante de su dolor y nada más. Él había escuchado que el hombre se había enfrentado una vez al Raikage el cual estaba acompañado por su hermano que era un Jinchuriki y también sabía que el supuesto hermano del Raikage no era su hermano de sangre. El niño era huérfano antes de convertirse en el Jinchuriki, sabía que con el tiempo el joven se había convertido en alguien bastante querido en su aldea. No obstante, sabía que el joven no lo había logrado solo ya que el joven era huérfano y luego fue llamado hermano del Raikage. Lo que claramente dejaba ver que la aceptación que el joven tuvo en su aldea fue debido al apoyo que recibió de las personas que el joven empezó a llamar familia una vez que fue adoptado. El joven había tenido apoyo. Apoyo que el hijo de su amigo no tenía. El niño estaba solo, sus padres lo habían dejado solo para proteger esta aldea.
Se había sacrificado para salvar a las personas de la aldea, mismas personas que odiaban al niño más que a nadie en el mundo. ¿Cómo se supone que el hombre esperaba que no odiaran al niño luego de toda la muerte que causó el QB en la aldea? Cuán ingenuo fue el hombre para pensar que los aldeanos lo aceptarían cuando se enteraran de que el niño llevaba el QB dentro. ¿Acaso el hombre esperaba que el niño lograra ser aceptado por los aldeanos? Aldeanos que perdieron familias y odiaron el QB luego de ese día. El líder del clan Uchiha había llegado a su casa dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su clan vuelva a ser mirado como antes, o al menos para que las cosas no continuaran escalando más. Él hablaría con su esposa para decirle lo que pasaría con el niño, a pesar del hecho que no le había gustado la idea, y menos al saber que su hijo menor había estado pasándola bien con el niño quien le hacía compañía, cosa que no había podido hacer dado a que estaba ocupado con su hijo mayor. Cuando había hablado con la mujer, ella no creía que se debería de llegar a ese punto, conocía bastante bien cómo habían ido las cosas, que el niño no era otra cosa que un niño. A pesar de eso, le había llegado a tomar un tanto de aprecio al niño, no pudo simplemente obviar lo dicho por su esposo. Claro, lo había intentado, había replicado, pero sabía que tenía razón. Diablos, el mismo niño que había tomado la sabia decisión de dejar de ir a su complejo estaba en lo correcto en ello. Entonces, terminó aceptando que era cierto. Ella había notado las miradas de los aldeanos y no podía simplemente hacerse la tonta. También el hombre le había dicho que ella tendría que decirle que no podía continuar viniendo más al complejo de su clan. La mujer le había dicho que él tenía unos días sin venir, y no solo eso, sino que también el niño era muy consciente de esto y había tomado su decisión mucho antes de conocer la del hombre. Eso lo había sorprendido, no había llegado a imaginar que el niño iba a demostrar tanta madurez para resistir a los más que claros deseos de estar con personas que no lo odiaran, sino que estar con niños de su edad con los cuales tenía entendido que había jugado hasta el cansancio con ellos. Él se había preguntado que si el niño se había dado cuenta de eso y había dejado de venir por su propia cuenta. Sin duda era lo más probable, ya el niño sabía que la gente de la aldea no lo veía bien, y si solo pensaba un poco más podía llegar a hacer algo como eso. Eso era bastante probable, pues hasta donde sabía todos los aldeanos lo odiaban. Puede que él se haya dado cuenta por lo que había dejado de venir, y lo mismo le había dicho la mujer, amén de recalcar lo listo, maduro que era para su edad. Sí, de haber sido diferente, el niño no solo había continuado viniendo sin importarle nada, pero no era de esa forma. Sin duda, el niño era por mucho más maduro que otros niños. Bueno, a sabiendas que el niño buscaba sus alimentos, que podía hacer sus propios alimentos, estaba más que claro tal cosa. El niño era un tanto parecido a su hijo mayor, y se lo expresó al hombre, quien no pudo decir algo muy diferente, y menos teniendo en cuenta quién era el padre del niño. Sin duda alguna no podía esperar que fuera un descerebrado que fuera por ahí sin pensar las cosas cuanto menos un poco. No, las cosas no eran de esa forma, y con lo que el niño había hecho eso estaba bastante claro, de verdad. Él no quería apartarlo del único lugar donde las personas no lo miraban con una mirada llena de odio por respeto al sacrificio de su amigo, pero él tenía que hacerlo. Él podría echar un vistazo al hijo de su amigo, era el jefe de la policía de Konoha y por tanto podría al menos echar un vistazo cada cierto tiempo, podía hacer eso. A pesar de que, de cierta forma, ese asunto estaba resuelto, no simplemente pudo sacar de su mente el hecho que el niño podía ser tan consciente para tomar una decisión como esa al darse cuenta que las personas no los estaban mirando muy bien. El niño se había dado cuenta de las miradas que los aldeanos tenían sobre su clan y había actuado como debía ante una situación que posiblemente él mismo desconocía su complejidad. El hombre agradeció al niño que se había dado cuenta de eso y se había alejado por su cuenta, ya que sería más difícil para su esposa, para su hijo, incluso para él mismo, aunque por su deber, podría no mostrarlo. Sabía que la mujer se había encariñado con el niño, y cómo no hacerlo cuanto la madre del niño era su mejor amiga, amén del hecho que el niño tenía una actitud muy positiva. El niño sin dudarlo era como ese rayo de luz que se abría paso entre las oscuras nubes de un día lluvioso. No por nada, los padres de esos niños que estuvieron jugando con el niño rubio así no le gustaban como estaban yendo las cosas, al ver a sus hijos tan feliz jugando despreocupadamente con el niño, alejaban esos pensamientos de su cabeza. Lastimosamente, las cosas llegaban a su fin y esto no fue muy diferente. Su esposa se había puesto bastante feliz al saber que su amiga tendría un bebé. La mujer había hecho muchos planes para los dos niños. Demonios, hasta él mismo había hecho sus planes con el niño. Él tenía muchas ganas de saber cuál de los dos sería más fuerte en el futuro.
Sabía que su amigo era en extremo inteligente, por lo que su hijo lo más seguro es que heredara parte de esa inteligencia que tenía el hombre, y él estaba más que dispuesto a poner a prueba a su hijo contra el hijo de su amigo, para saber cuál de los dos era más fuerte. Pero las cosas no se dieron de esa forma, y en vez de eso tenían este desarrollo poco agradable, y había quitado tal vez la única oportunidad que tenían de poder hacer lo que tenía en mente hace años. Así esto no fuera algo tan seguido. El Hokage era el líder de la aldea, y por tanto lo que éste dijera debería de cumplirse, debería de tomarse como ley. Cada ninja en Konoha o cualquier otra aldea sabía esto bastante bien, y si bien era cierto que tenía su desacuerdo y por ellos muchos intentaban escapar, cosa que no era aconsejable. No, un ninja no podía hacer tal cosa, ya que se temía que pueda llegar a traicionar a la aldea amén de dañar la reputación de la misma al hacer quién sabe cuántas cosas malas por ahí. Un shinobi no podía dejar su aldea, y de hacerlo él mismo podía pasar años siendo buscado por ninjas de la misma aldea. Como líder de la aldea, habían muchas responsabilidades de las cuales ocuparse. Algunas de ellas eran clasificar misiones, licitar ciertas cosas para la aldea, tratos comerciales, entre otras cosas que eran necesarias en el puesto no solo más alto de la aldea, sino que era responsable de todo lo que pasara en ella. Ahora, estaba envuelto en una de esas situaciones complicadas que debería de resolver, o al menos era lo que debería de hacer, dado a los graves que podrían volverse las cosas de no tratarlas como debería. Lo sabía bastante bien. Cuando el ataque del QB, y más particularmente cuando su excompañero de equipo había dicho eso sobre los Uchiha, no esperaba que salieran muchas cosas buenas de ese asunto. No había esperado nada de eso, y tiempo más tarde, cuando el hombre se presentó ante él a fin de mostrarle su inquietud con respecto a ese clan, lo que su hombre había visto en los ojos del QB. La verdad, pudo no prestarle atención al hombre, pero él mismo tenía sus reservas. Tal vez no tanto con ellos, pero sí era claro que podía ser verdad, y no podía simplemente ignorar las cosas en un momento donde apenas habían estado saliendo de problema del QB, y no eso en sí, sino en lo referente a reconstrucciones, búsquedas y algunas reparaciones. Entonces, sabiendo lo mal que estaban en ese momento, hacerse estúpido no iba a conducir a algo bueno, y por ello tomó en consideración lo dicho por el hombre y así mismo se realizó. Habían disfrazado lo mejor posible tal cosa para llevarlos a otro punto de la aldea, y todo estuvo bien, y al terminar las construcciones y demás, se habían cambiado de lugar. Sin embargo, nada duraba para siempre, y los problemas no habían tardado en llegar. Se habían esparcido unos rumores que decían que el niño a quien debería de cuidar era el Kyuubi, tenía una relación con el Kyuubi, e incluso que tenía el Biju sellado. ¿De dónde sacaban eso? No tenía la menor idea de tal cosa. No, eso estaba lejos de lo que podría llegar a imaginar de verdad. Bueno, eso por el hecho de que no podía señalar a alguien firmemente, pero sin duda alguna podría mirar a una persona, y más luego de que se esparciera un rumor donde se decía que los Uchiha habían tenido que ver en ese ataque. A sabiendas que su desgraciado compañero de equipo había sido quien salió con eso en esa reunión, había pensado que el hombre tenía que ver con tal cosa. En lo que a él respectaba tenía todo el sentido del mundo, de verdad. Había hablado con el hombre, le había preguntado al respecto, pero el muy infeliz se había negado. Por eso mismo, había intentado dejar ese asunto, al igual que el asunto con relación al niño rubio a quien debería de cuidar. Mismo niño quien había empezado a ir al complejo del clan Uchiha muy frecuentemente. Por un lado, el niño se lo había dicho un día que fue a su casa, por el otro los ambos que lo cuidaban se lo habían contado. No había visto nada mal con eso. No, el niño tenía el derecho de ir a donde quisiera mientras estuviera en la aldea. Por tanto, no había forma que viera esto mal de ninguna forma. Sin embargo, tenía que decir que podía no ser lo mejor dado lo que corría entre las calles y las personas de la aldea. Sí, estaba muy seguro de tal cosa, y por lo mismo estuvo pensando en decirle al niño que dejara de ir, pero eso sería algo un poco cansado, y más dado a que debía de hacerle entender al niño sobre ese asunto, y no quería hacer que el niño se sintiera mal. Ya el niño tenía demasiado con el hecho de pasar por eso. Diablos, lo habían maltratado y se habían metido en su casa y causaron un total desastre. Entonces, quitarle la felicidad al niño de jugar con esos niños no era algo que pensó en hacer. Eso sí, supo que las cosas podrían no ir muy bien. No se había equivocado mucho en eso. No era de esa forma. Las personas del pueblo con esas ideas, con esos rumores en su cabeza, habían empezado a ver muy mal lo juntos que habían estado el niño rubio y los miembros de ese clan. Sin duda alguna, había deseado que eso no pasara, pero no podía hacer nada. Esas personas habían tomado su decisión en pensar las cosas de esa forma. No era algo bueno, pero tampoco era como que podía sacudir su mano y que dejaran de pensar de esa forma.
A pesar de que había dejado claro que no se permitiría que nadie incumpliera la ley que había puesto, que se trataba de que no se debía hablar nada sobre que el QB fue sellado en un niño. Él no había podido evitar que los rumores sobre eso salieran a la luz. Él no pudo evitar que todos los aldeanos se enteraran, él no pudo evitar que los aldeanos no lo odiaran. Él había puesto mucho interés en descubrir quién había sido el que había hablado y sabía dónde posiblemente todo había comenzado, por lo que le había pedido a Inoichi que buscara en la mente de la directora del orfanato y en las demás matronas del orfanato. Lastimosamente no habían encontrado nada. Él tuvo que dejar eso en el olvido, ya que no podía hacer nada para cambiarlo. Ahora tampoco había podido evitar que ese rumor que nuevamente prometía quitarle a Naruto la felicidad otra vez se esparza y se metiera en la cabeza de las personas. Ahora también tenía que dejar pasar eso, ya que no podía hacer nada otra vez. Él no podía solo ir a acusar al hombre de haberlo hecho sin importar cuánto deseara tal cosa, no tenía pruebas. El hombre había expuesto ese rumor en la reunión que habían tenido hace años, por lo que pudo haber sido cualquiera de los que estuvieron ahí presente. Sabía que los miembros de clanes que estuvieron en la reunión no lo harían. Sabía que eso solo podía haber sido hecho por su excompañero de equipo. El hombre era el único que se atrevía a desobedecer las órdenes que él le daba como Hokage que era. Él no entendía por qué el hombre siempre iba en contra de él. Él podría ir y tratar de sacarle las respuestas al hombre, pero lo más probable era que el hombre solo se negara. El hombre podía hacerlo, no había nadie que podía culparlo de eso. Hiruzen lo sabía y eso lo hacía llenar de impotencia, ya que a pesar de ser el Hokage no podía hacer nada contra el hombre. Mismo hombre que él estaba más que seguro de que había sido el culpable de que ambos rumores se extendieran por el pueblo. 2 días después, desde que los dos pelinegros habían estado en el departamento del rubio. 2 días habían pasado y en los que no había ido al parque a jugar con sus amigos. Sí, de alguna forma tenía un poco de miedo, y si bien no eso, sino que no quería enfrentar al niño pelinegro. Por lo que le había dejado saber la idea de que fuera a su casa le agradaba mucho y lo bien que la habían pasado a pesar de todo no podía hacer que lo negara. Sin embargo, era algo que tenía que hacerse, si no lo hacía las cosas solo iban a empeorar y no era algo que deseaba en lo más mínimo. Por otra parte, había pensado que Sasuke estaría enojado con él. El niño casi se lanzaba con él a golpearlo si era algo que tenía en cuenta el arrebato del niño esa vez. Así que, pensando en eso, dejó pasar un tiempo antes de presentarse en el lugar dado a las ideas que tenía en su cabeza con respecto al niño, pero él no estaba enojado. Todo estaba como antes, eso funcionó bien para él. El rubio junto a sus compañeros se habían divertido mucho ese día. Shikamaru como siempre estaba cansado sin importar cuál juego sea el que ellos jugaron. Por eso ella había propuesto que al día siguiente ellos se podían reunir en su casa para hacer otra cosa que no sea jugar. El rubio le había propuesto reunirse en su casa para leer unas historias que le habían conseguido. Shikamaru había aceptado, él podía aceptar cualquier cosa que no tenga que hacer ningún esfuerzo físico. Bueno, hasta eso podía ser un esfuerzo para el perezoso niño cabeza de piña. Los demás habían aceptado también. Al día siguiente, los compañeros del rubio se reunieron en el parque. Entonces solo iremos a tu casa para que nos leas unos libros, dijo el niño pelinegro. Si bien no agradado con la idea, de alguna forma pensaba que era mejor alejarse de otros niños, de otras personas que podían no ver muy bien al niño rubio. Sí, con lo que había pasado había pensado más las cosas y no fue algo demasiado bueno, de verdad. Darse cuenta que el niño de cierta forma estaba librando una batalla solo contra todo el mundo no lo hacía sentir muy bien, de verdad. Bueno, si me consiguieron unos libros de historias que tenía pensado leer, pero si no quieren solo podemos pasar el día como la vez pasada, dijo el rubio recordando algunos de los títulos y portadas. Yo no tengo ningún problema en pasar el día como lo pasamos esa vez. Es mejor que estar haciendo lo mismo una y otra vez, dijo el Nara tranquilo con sus manos detrás de su cabeza recostando la misma. Eso solo es porque eres un perezoso. No te gusta hacer ningún tipo de esfuerzo, Shikamaru, dijo el pelinegro con la mirada en el niño. Yo pienso que, Shikamaru. Tiene razón, no es divertido jugar siempre lo mismo. Además la pasamos bien esa vez, dijo la rubia apoyando al niño. Así era cierto que no acostumbraba a estar de acuerdo con él. Yo opino igual, la pasamos bien ese día, dijo Chouji pensando en que tal vez el niño podría hacer algo para comer al estar en casa. Aunque bueno, teniendo en cuenta que el niño podría no tener las provisiones necesarias era mejor pensarlo mejor. Entonces, vámonos, sin más se marcharon a la casa del rubio. Durante todo el recorrido hasta la casa del rubio las miradas hacia el rubio no faltaron y el pelinegro no pudo evitar caer en los mismos pensamientos que había tenido antes.
Tampoco habían faltado los murmullos de las personas a los cuales el rubio intentaba ignorar de la mejor forma en que podía hacerlo. Esas miradas que los aldeanos le daban a su amigo hacían que cada vez más el pelinegro se molestara más con esas miradas. Esas miradas que él creía que eran sin ningún motivo. Él lo sabía que podía ser un niño que tenía su misma edad contra un adulto. Él no podía entender por qué lo miraban así, porque lo miraban con esas miradas de muerte si no había hecho nada. Él no lo sabía. Lo que sí sabía era que cada vez más se molestaba más con la mirada que le daban a su amigo. Sí, con el paso del tiempo no simplemente lo llamaba de esa forma, sino que iba viéndolo de esa forma. En todo caso, eran las mismas miradas con las que había comenzado a ver a su clan. Sabía que ellos miraban así el rubio desde antes de que estuviera yendo al complejo de su clan y desde antes ya las miradas que le daban al rubio eran molestas para él y ahora lo eran más. Los demás compañeros del rubio no se perdieron las miradas que les estaban dando al niño rubio, ¿cómo lo harían? Las personas se reunían para mirarlo con esas miradas como si se tratara de una celebridad y no demasiado buena que se diga. Ellos no sabían cómo el rubio los ignoraba o por lo menos eso parecía. Ellos no podían hacerlo como él. Les fue imposible de hacer. Una vez que habían llegado a la casa del rubio ellos entraron. ¿Bien entonces qué haremos? Preguntó el rubio un poco abierto a las opciones que los niños podrían darle y a su vez, tal vez podría cumplirlo. ¿No dijiste que querías leer algunos libros que te habían dado?, dijo Kiba mirando al niño rubio quien sonrió un tanto torpemente. Bueno sí, pero si no quieren oírlos podemos hacer otra cosa, dijo Naruto dándole la oportunidad de elegir si deseaban hacer eso. ¿Cómo qué? Preguntó sino un tanto curioso, dudaba que el niño iba a traerlo a su casa solo para jugar. No lo sé, la otra vez solo conversamos entre nosotros y comimos algo, dijo el rubio tranquilamente. No te preocupes. Si nos aburrimos te lo diremos para hacer otra cosa, dijo la niña de pelo rosa con una pequeña sonrisa. Está bien, el rubio se acercó al estante y tomó unos de los libros nuevos que el Hokage le había traído. Bueno, este libro se llama El caballero de la armadura oxidada, dijo el rubio tranquilamente mirando el libro. ¿Ese libro se trata de rescatar princesas?, preguntó la niña rubia bastante curiosa. No lo sé. No lo he leído, tendremos que averiguarlo, y no, dijo el rubio antes de comenzar a leer. Desde que el rubio había empezado a leer el libro sus amigos le habían puesto atención. Él había pensado que ellos no le prestarían mucha atención, pero se había equivocado, lo habían hecho durante 15 minutos que había estado leyendo. Él había para ese entonces había sido interrumpido por Ino, la cual tenía sed y el rubio le había buscado ese líquido tan preciado. La segunda vez fue por su amigo pelinegro, al igual que Ino le había dado ganas de hidratarse aprovechando ese espacio que habían tenido. Shikamaru, Kiba, Sakura, Hinata y Shino. Ellos al ver lo que tenía en el refrigerador se sintieron mal por su amigo rubio. Las personas de la aldea se portaban bastante mal con él. En dado momento, Sasuke le había propuesto a sus compañeros ir a comprarle los alimentos al rubio y él a cambio podía prepararle algo como aquella vez. Todos sabían esto de acuerdo con el pelinegro. Ellos le habían comentado al rubio lo que harían y había aceptado. Sus compañeros le compraron alimentos hasta que se había llenado el refrigerador. El rubio se los agradeció bastante y él había hecho lo que le había propuesto. Ellos habían dejado el libro a un lado por el momento. Las tres niñas del grupo ayudaron al rubio a preparar los alimentos. Un mes después. Durante ese mes que habían pasado, los amigos del rubio llegaron a reunirse con él en su departamento en varias ocasiones y asimismo la habían pasado bastante bien. No solo era que habían ido a su casa a escuchar al chico leer un libro como si eso era lo único que podrían hacer. No, no era de esa forma y por lo mismo, dado a que le habían hecho el favor al chico de comprarle sus alimentos aprovechando que las personas no tenían ningún problema con ellos, con ello habían tenido la oportunidad de disfrutar de otros beneficios al estar en la casa del chico rubio, quien a pesar de que no era alguien mayor que ellos podía preparar sus alimentos. Y no solo eso. No, habían tenido bastante tiempo como para preguntarle cosas al chico dado a que no estaban totalmente concentrados en esos juegos. Por ello, se habían enterado que el chico lavaba sus ropas, limpiaba la casa. Por supuesto, esto último no era algo que hacía muy seguido. De hecho, había pasado un tiempo desde la última vez que lo había hecho con la ayuda del anciano Hokage, pero sí era algo muy cierto que se encargaba de hacer esto y por lo mismo las cosas en su departamento se encontraban lo suficientemente limpias para que se llegara a pensar que vivía alguien más en el lugar. Y esto era algo que tuvieron más en sus cabezas al darse cuenta que así era cierto que el departamento tenía 2 habitaciones aunque pequeñas, una de ellas estaba totalmente vacía. Si tenían duda,
al haber descubierto tal cosa la duda desapareció con eso. En todo caso, estar en la casa del rubio escuchando el chico, compartiendo con él mismo había sido algo que les había agradado bastante y el rubio no se quedaba detrás. Era cierto que no estaban yendo todos los días a su casa, que no estaba todo el tiempo con ellos, pero en esas oportunidades se sentía bastante bien, de verdad. Ese primer día que fueron a casa a leer el libro, así estuvieron un tiempo leyendo el mismo, habían dejado de leerlo dado a la idea que los chicos habían tenido y por ello, un día después habían retomado la lectura del libro y el mismo se fue terminando. Sabía que no iba a durar para siempre, pero no era que tenía muchos libros de cuentos o historias. El anciano Okage solo le había traído unos pocos y estaba claro que ese tiempo que estaba pasando con los chicos en casa iba a terminar en algún momento. Por supuesto, eso no significaba que iba a dejar de jugar con ellos, compartir con ellos, pero eran buenos momentos los que pasaban, de verdad y no deseaba que eso se terminara. Sea como sea, dado al tiempo que le habían estado dedicando, el libro solo duró 3 días. La historia se había vuelto muy interesante por lo que ellos habían conversado sobre el tema una vez que había terminado. Cuando había terminado de conversar del libro, habían continuado con otro libro, este era diferente. A diferencia del otro que se trataba sobre un caballero con una armadura, este era de un ninja. El mismo solo por su nombre se había vuelto muy interesante para el niño pelinegro. El hecho de que según la descripción había pasado hace mucho tiempo solo hizo que se interesara mucho más, incluso él mismo se interesó en leer el cuento mismo que tenía por nombre, El hombre del sombrero. Como se hacía alusión en el nombre, el hombre tenía el cabello rojo, una gabardina larga de color negro, botas altas con detalles en rojo y amarillo, ojos amarillos y una espada. A diferencia del otro cuento que era bastante largo, este era más corto, parecía una pequeña historia de poco menos de unas 20 páginas. Estuvo bien y muy interesante amén del hecho que si era cierto que eso llegó a pasar, ese sujeto era bastante fuerte y podría hacer muchas cosas interesantes. Al terminar de leer el libro, habían vuelto al parque a divertirse como era de costumbre. El rubio no era uno para estar mucho tiempo sin hacer nada. Él tenía mucha energía para gastar. Por eso cuando había vuelto al parque él había disfrutado mucho de volver a jugar con sus amigos. Al día siguiente los compañeros del rubio no querían jugar nada, se habían aburrido de lo mismo y solo se quedaron conversando. Bueno, esto era más para Shikamaru, Chouji, Ino, Sakura, Hinata y Shino ya que el Sasuke, Kiba y Naruto pues a ellos no le importaba mucho hacer lo mismo, era divertido para ellos, además los entretenía. Los días siguientes no fueron diferentes. Ellos jugaban un día y al otro solo se quedaban conversando entre ellos. Aunque 3 de ellos se mantenían jugando el mismo juego. Había días donde los demás miembros del grupo se unían a los 3 que jugaban al mismo juego y otros días los 3 que se mantenían jugando se unían al grupo a conversar con ellos. Días después el rubio y sus compañeros habían decidido que en vez de solo ir al parque podían quedarse conversando. La idea fue de agrado para muchos y por ello se reunirían en la casa del rubio ya que le parecía mejor estar mejor en la casa de su amigo rubio si solo iban a conversar entre ellos, además podía conseguir otra cosa en la casa de Naruto. Algo que como era de esperar amén de pasar un tiempo alejando del juego, del parque era que el rubio le preparara algo de comer. El rubio no se había negado, él había aceptado. El rubio había tomado esa oportunidad para agradecerles por haberle comprado esos alimentos, además, él también había pensado que era una buena oportunidad de continuar preparando otros platillos. El hombre se había dado una vuelta por su casa unos pocos días después de que los chicos le habían comprado esos alimentos y por lo mismo, el hombre mayor se encontró con tantos en ese momento y por ello se había sorprendido por toda la comida que tenía el rubio en el refrigerador. El hombre había pensado que algunas personas en la aldea habían empezado a aceptar al chico como se supone que deberían de hacerlo. Él había preguntado ya que quería saber si lo que había pensado era cierto. Lastimosamente, el rubio le había contestado que no, las personas en la aldea no habían mejorado ni un poco. Le había dicho que no había comprado esos alimentos, habían sido sus compañeros los que les habían comprado esos alimentos luego de darse cuenta de que él no tenía nada que comer, por lo que le había propuesto que ellos le iban a comprar los alimentos y él les prepararía algo ese día. El hombre se había sentido bastante bien por el niño ya que le había dicho que tenía unos amigos los cuales se llevaban bien con él. Eso fue lo único bueno que el niño le había dicho y con lo que él se había sentido bien ya que no pudo evitar todo el odio que el pueblo le enviaba al niño. Él no había podido evitar que los pocos días que el niño estuvo feliz en un lugar donde lo veían como lo que era un niño terminaran. Él no pudo evitar que esos días tan felices que había pasado el niño sean más duraderos.
El Hokage sabía que la elección que había tomado en esa reunión cuando no había revelado quiénes eran los padres del niño había sido la correcta, ya que a este punto, con los años que habían pasado, nadie había tratado de matarlo. No obstante, él se preguntaba si en realidad había sido la opción correcta. El hombre sabía que el odio que los aldeanos tenían hacia el Kyuubi aumentaba cada vez que pensaban en los familiares que habían perdido ese día por las manos de esa bestia, y ese odio se estaba haciendo más grande día a día. Sabía que si continuaban así no llegarían a aceptar al niño jamás. Él se preguntaba si hubiera dicho la verdad sobre el niño las cosas serían diferentes. Si el niño no sería odiado. El hombre sabía cuál era la respuesta. Sabía que hubiera sido diferente, las personas pudieron no odiar al hijo de su más grande héroe. Él hubiera sido reconocido como lo que era. Él lo sabía. Sabía que si hubiera revelado la identidad del niño hubiera más de unas personas que estarían dispuestos a cuidar del niño. ¿Por qué los aldeanos no podían reconocerlo sin saber quiénes eran los padres del niño? Él no lo sabía. Ese día que el hombre había ido a visitarlo le había preguntado al Hokage que si podía ir con él a comprar otro libro de cocina. El hombre había aceptado y le había comprado 2 libros, uno de ellos era de repostería. El rubio había escogido ese libro porque su cumpleaños se estaba acercando y él quería aprender a hacer algo de lo que estaba en el libro. Era cierto que en el libro que el hombre le había comprado hace un tiempo habían algunas cosas de ese estilo, pero eran muy pocas, eso sin contar el hecho que no eran tantas cosas como las que deseaba. En todo caso, sabía que le sería útil para ese fin, por eso había elegido ese libro. Él quería hacer algo diferente a la última vez e iba a aprender e iba a hacerlo. El rubio, una vez que tuvo ese libro en sus manos, había empezado a aprender cómo se preparaban cada una de las cosas que estaba escrita en él. Él había tomado a sus compañeros como críticos mientras aprendía a hacer algunos de los postres del libro de repostería. En su opinión fue algo bastante interesante de aprender, ya que su cumpleaños se acercaba. Él había pensado que le quedaría bien, ya que él tenía un poco de experiencia en la cocina. Lastimosamente para él se había equivocado, eran diferentes áreas de la cocina la cual él había estado realizando desde tiempo atrás. Él se había dado cuenta que a pesar de que ser tan fácil de entender eran difícil de hacer. Para él fue bastante divertido al ver la cara que ponían sus compañeros cada vez que aprobaban algo de lo que él preparaba. Eso le había acordado cómo sabían las cosas cuando había empezado a aprender a cocinar cosas que no era tan dependiente del azúcar como ingrediente principal. Sus compañeros habían llegado al punto de no querer seguir probando nada de lo que él preparaba. Por lo que tuvo que hacerlo él mismo. Una vez que el rubio había logrado que tuvieran un mejor sabor, mejor había intentado hacer que ellos lo probaran, pero ellos no querían. El rubio había tenido que decirles que se lo había comprado una persona para que ellos lograran probarlo. Cuando ellos lo habían probado no había estado tan mal como ellos habían pensado, y el rubio les había dicho que él no lo había comprado, que él había sido el que los había hecho. Ellos no habían creído mucho en el rubio, ya que no había sido mucho tiempo desde que él había empezado a intentar aprender, además tampoco había pasado mucho tiempo desde que ellos habían dejado de probar semejante basura que el rubio preparaba. Ellos lo recordaban bien. El rubio, cuando no él ponía demasiada azúcar, le ponía muy poca, los dejaba quemar. Se le olvidaba poner algunos de los ingredientes que llevaba. Bueno, ellos no creían que el rubio había tenido tanto avance en tan poco tiempo. Fin. 14.